De nuevo, buenos días para todos los asistentes a esta clase y también a los estudiantes que pues recurren a este video como recurso complementario para su trabajo. Como ustedes pueden apreciar, y está proyectada en primera medida la planilla de filosofía y así funciona también la de economía. La proyecto en la medida de que quiero explicar una vez más cuáles son los criterios de calificación empleados en clase para que los tengan presentes durante el transcurso del periodo y comprendan de dónde salió su nota. Todo estudiante de sexto a décimo grado que desee saber cuál es su nota del primer periodo, le pido por favor que me escriba y por interno se la puedo dar por WhatsApp, obviamente después de las videollamadas, hoy voy a estar también ocupado en videollamadas, pero me puede escribir en el transcurso del día cuando tenga un espacio y le respondo. Bueno, entonces tener eso presente, por favor. Eh, entonces, explico una vez más cómo es que se construye la nota final de filosofía y economía y política. Como ustedes saben, la formación busca ser lo más integral posible, entonces los criterios de evaluación están estructurados básicamente en tres categorías: saber, hacer y ser, ¿cierto? Hablamos en primera medida respecto al hacer. El hacer es catalogado como todo lo que corresponde a la parte procedimental, al desarrollo de un procedimiento, ¿sí? La puesta en práctica de unas habilidades y la realización de algo, ¿sí? Sin importar que quede bien, bien o mal la realización, la puesta en práctica. Entonces, cuando hablamos de esta situación del hacer, ¿cómo se está valorando en este momento mediante el trabajo remoto el hacer? Como ustedes saben, mi invitación es a que desde ya nos metamos a la cabeza que así entremos en alternancia, vamos a tener que seguir trabajando remotamente, ¿sí? Vamos a tener que seguir teniendo guías porque no vamos a tener mucho tiempo presencialmente, son 3 horas durante 3 días a la semana. Yo hice unas cuentas a grosso modo y alrededor de 45 horas son las que se pueden dictar para todos los profesores. Y si somos 9 profesores, ¿cuántas horas serían? ¿Sí? Alrededor de 5, perdón, yo estaba diciendo de las otras videollamadas que 3 horas, alrededor de 5 horas a la semana. Es muy poco tiempo en comparación al que antes nosotros podíamos dictarles a ustedes presencialmente. Entonces, por esa situación, deben tener ustedes claro que aún vamos a seguir teniendo estos espacios de encuentro para que los tengan muy presentes. Eso significa que así nos los tengamos, vamos a seguir trabajando remotamente, lo cual implica que ustedes deben acostumbrarse a este ritmo de trabajo remotamente por medio de guías, de realización de entregables, lo cual va a ser nuestra nueva realidad de aquí para adelante, yo creo que a un mediano o largo plazo, con suerte hasta el otro año, a mediados del otro año, ¿bien? Si la situación mejora. Entonces, invitarlos a que tengan en cuenta eso y a que se esfuercen por obtener el máximo resultado, no solamente en notas, sino también en su proceso de aprendizaje. Respecto al hacer, retomo, son, o yo tengo en cuenta todo lo que corresponde a la entrega del trabajo en cuanto forma. ¿Cómo así? Como son 4 guías aproximadamente por periodo, en cada guía yo les asigno a ustedes una nota al hacer que ustedes dan cuenta, la vieron en el primer periodo. ¿Y cómo construyo esa nota? Corrijo o reviso la entrega de trabajos a tiempo, ¿sí? Por cada día que usted me entregue tarde son 5 puntos menos hasta el día martes después de la semana de entrega, porque comienza a correr desde el viernes a las 6 de la tarde y del día martes después, pues la nota máxima va a ser 3.0, ¿listo? Corrijo ortografía, como estoy con 10º grado, no deben haber mayores errores de ortografía, entonces por cada 10 errores de ortografía en todo trabajo son 2 puntos menos, aunque he pensado hasta subir ese rango de nota, pero por ahora solo 2 puntos menos. A su vez, reviso la presentación del trabajo, que esté bien presentado, con su respectivo encabezado, con todos los datos generales, que para eso les entrego un encabezado realizado. Reviso a su vez que el trabajo lo hayan desarrollado completo, que al menos todos los puntos se hayan intentado desarrollar, ¿sí? Valoro el esfuerzo de la realización y obviamente la buena presentación, porque trabajos que estén también matachinados, mal presentados, arrugados en esas fotos y todo lo demás, pues también es una mala presentación que se debe tener en cuenta. Eso, a grosso modo, son los parámetros de forma que se analizan y se evalúan en esta categoría del hacer. Respecto al saber, hablamos todo lo que corresponde ya a la parte cognitiva, es decir, al apropiado empleo de una serie de conceptos, conocimientos, teorías, presaberes y saberes que el estudiante demuestra aplicar apropiadamente. Mientras aquí solamente evalúo que haya entregado, así le haya quedado bien o mal, no le califico eso en este sector. En esta sección sí, porque también necesito decirle a usted si le quedó bien y cómo eso repercute en su nota, ¿sí? Recuerden que el hacer a nivel de periodo equivale al 35% de la nota.
mientras la nota del saber equivale a el 45% de su respectiva nota. Entonces, ustedes en cada trabajo van a encontrar esas dos notas. Hay estudiantes que les va bien en el hacer, por ejemplo. Son estudiantes muy juiciosos, son estudiantes que entregan los trabajos a tiempo, muy bonitos, bien presentados, pero los desarrollan y no logran cumplir los mínimos requeridos en el desarrollo de ese ejercicio, de esa actividad, porque no entienden, ¿sí? O porque no le ponen el empeño y solamente lo realizan por hacerlo chambonamente, por decirlo así, o no se esfuerzan por lograr desarrollar lo que se les está pidiendo. Entonces, por eso ahí se saca esa nota del saber. ¿Listo? La autoevaluación corresponde al 20%, perdón, la nota del ser corresponde al 20% y equivale, como ustedes lo pueden ver, a dos casillas. Por un lado, la mitad de esa nota es la autoevaluación del estudiante. Es una nota que ustedes construyen, que ustedes se formulan al finalizar el periodo, en la que se asignan una nota dependiendo de su desempeño y compromiso con la clase. Es decir, en este trabajo remoto ustedes, por ejemplo, tienen en cuenta lo siguiente: entrega puntual de trabajos, compromiso con la clase, que le ponen y le prestan interés en la clase, que realicen los trabajos honestamente, sin hacer fraude, que se conectan a las sesiones siempre que pueden, porque es un deber, de hecho, que estemos trabajando remotamente no quiere decir que no deban conectarse, sí, solo sí, obviamente los que tienen la conectividad del caso, es decir, en nuestro caso, afortunadamente, la gran mayoría, a su vez, sus trabajos son lo mejor desarrollados posibles, con buenos parámetros de calidad y demás aspectos, entrega dentro del horario de atención al profesor los trabajos, a su vez recurren a el horario de atención del profesor dentro del horario asignado y demás aspectos que dan cuenta de su compromiso. Si un estudiante de esos, al intentar autoevaluar, se da cuenta de que es un excelente estudiante en todos y más aspectos que conllevan este trabajo remoto, es un estudiante con un criterio de autoevaluación superior. Entonces, se asignará una nota de 4, 6 a 5. Sin embargo, si es un estudiante que tiene en cuenta todas esas situaciones, pero sabe que está fallando en algo, sabe que está fallando en la conectividad de las clases, o en la entrega de los trabajos, o en la pertinencia en el desarrollo de los trabajos, etcétera, etcétera, es un estudiante que tiene un criterio de nota de autoevaluación alto, que corresponde de un 4 a un 4,5. Ustedes lo deciden. Pero si es un estudiante que a duras penas cumple con las cosas, que entrega a ras, ¿sí?, que entrega los trabajos para ir a duras penas hechos, sin buenos parámetros, inclusive presentación, que hasta ha entregado algunas cosas tarde, que a veces se conecta y a veces no se conecta a las videollamadas, a duras penas tiene un criterio alto de autoevaluación, es decir, de 3 a 3,9. Y finalmente, si es un estudiante que no se conecta, que no entrega los trabajos o todos los entregó tarde, que es un estudiante que prácticamente hasta le hacen los trabajos y paga porque se los hagan y ahora espera los transcribo, todo lo demás. Es un estudiante que su autoevaluación es un criterio bajo y debería ser de 1 a 2,9. Entonces, ustedes son los responsables de hacer esa reflexión, pero explico los criterios de calificación para que los tengan en cuenta para cuando hagan su futura autoevaluación, para que los tengan presente. ¿Listo? Y yo como profesor, respecto a la nota del ser, perdón, esto no es ser, esto es la coevaluación, porque la otra mitad de la nota del ser, yo la asigno, y esa coevaluación, ¿cómo asigno esa nota? Yo reviso, entrega de trabajos a tiempo. Si un estudiante por cada trabajo que me entrega tarde, le bajo 5 puntos en esa nota de coevaluación. Reviso conectividad. Todo estudiante que tenga la conectividad para asistir a las videollamadas y no asiste sin ninguna excusa previa, pues es un estudiante que tiene 5 puntos menos en esa nota porque es como si no hubiera venido a clase. Reviso, además de eso, la entrega de los trabajos. Hay estudiantes que dejan uno o más trabajos pendientes y aún así alcanzan quizá a pasar con un solo trabajo que dejen pendiente, ya son 10 puntos menos. O estudiantes que yo doy cuenta que hicieron fraude, ¿sí? Porque yo lo que les he dicho, yo sé que hay estudiantes que trabajan en grupo, lo ideal es que no lo hagan, pero si lo hacen, no quiere decir que el trabajo tenga que ser el mismo, ¿sí? Yo puedo trabajar en grupo con mis compañeros para entender lo que hay que hacer, entender las temáticas, pero debo desarrollarlo por mi propia cuenta, porque mi proceso de aprendizaje no es solamente copiar. Un aprendizaje no es transcribir, o si no, uno les entregaría el tema y transcriban y ya, eso es lo que hay que hacer. No, la gracia es analizar, ¿sí? Hacer una inferencia y también generar conocimiento por medio de la puesta en práctica de una serie de actividades. ¿Listo? Entonces, por cada vez que yo encuentre un fraude son 10 puntos menos. ¿Listo? Eso básicamente son los parámetros que empleé para su nota de coevaluación y esas dos notas se suman y le da el ser. Ejemplo,
Si hacemos todo esto y un estudiante, por ejemplo, en las notas del hacer no le fue mal, sacó 4,5, sacó 4, sacó 5, sacó 4,2, sacó un trabajo lo entregó tarde y, perdón, un trabajo sí lo entregó tarde y le quedó en 3, por ejemplo. Pero en las notas del saber desafortunadamente le fue mal, 2, sacó un 3, un 2, 5, ¿sí? El último trabajo se fajó y sacó un 4. Y en la autoevaluación este estudiante llega y reconoce que entregó algún trabajo tarde y se colocó un 4,5, un 4,5, pero sí se conectó. Y yo en la coevaluación le puse sí, un 4,5, 4 también, digamos, por ejemplo, porque faltó alguna vez alguna videollamada. ¿Ven la nota cómo se va construyendo? Porque recuerden que al final uno tiene que hacer la ecuación teniendo en cuenta esta nota individual y multiplicándola por el porcentaje. Yo multiplico 4,25 por 20%, 2,9 por 45% que equivale al saber y 4,1 por el 35% que equivale al hacer, ¿sí? Y aquí me arroja esa nota. Excel yo ya tengo la fórmula ahí y por eso es que me la arroja así, pero ustedes para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien, teniendo eso claro, he explicado todo lo que corresponde a criterios de calificación tanto de filosofía y economía. Entonces, antes de continuar, quiero escucharlos. ¿Hay alguna pregunta del caso? ¿Hay alguna duda? No, señor. Bien, muchas gracias, Aldair. Entonces, confío que los demás, como el silencio otorga, entonces continúo. Antes de continuar, ya con la clase como tal, revisemos una última vez la asistencia. Son las 8:15, de aquí para adelante corresponde retardo quien no se haya conectado. Valentina, Sarid, hago un último llamado. ¿Me escuchas? Muy buenos días. Sí, profe, sí, señor. Es que como Buenos días. te llamé al principio de la Yo sesión y ahorita no le me había respondiste, pues asistido. creí que te habías conectado y te habías ido. Ah, no, profe, yo le contesté. De pronto no prendí el micrófono, qué pena. Sí. Vale, listo, bien. Entonces, bienvenida a la clase como tal, bienvenidos a todos y vamos a iniciar rápidamente. Como ustedes pueden ver, esta es la guía en cuestión, la primera guía del periodo. Saben que hay plazo hasta el viernes a las 6 de la tarde, 6 y 1 minuto, ya comienza a haber retardo de esa guía y pierden 5 puntos y así sucesivamente por día. Reitero esa situación. Bueno, entonces, teniendo eso claro, vamos a seguir hablando en filosofía como tal. Recuerden que el modo de entrega de la guía debe ser o por WhatsApp, si tenemos un celular que nos permita tomar las fotos para enviarlas, sí, pero preferiblemente la mejor calidad posible para que yo las califique, por favor. Los trabajos deben ser hechos a lapicero, nada de lápiz, porque el lápiz a veces no se ve bien, y con la mejor calidad posible las fotos. Piensen en que ustedes son los que van a revisar ese trabajo, y si no se ve para ustedes, mucho menos para mí, ¿bien? Por algo es que ya uso gafas. Y además de eso, o si no, a mi correo electrónico, ¿sí? Por favor, ten en cuenta la entrega de los trabajos porque hay estudiantes que también envían trabajos tipo 8, 9 de la noche. Yo muy generalmente después de las 6, 7 de la tarde no los molesto, ¿sí? Yo ya vivo con mi celular en vibrador porque yo ya sé que más de uno es impertinente, pero tengamos en cuenta que si ustedes ya es hora, ya es tarde, ya es de noche, ya están descansando, pues yo no estoy descansando, estoy sentado trabajando, pero puede ser que esté ocupado, tengo una bebé pequeña que puede estar cuidando, intentando dormir y que comience el celular a vibrar a cada rato por trabajos es incómodo, ¿listo? Entonces yo creo que a ustedes no les gustaría eso. Entonces también hay que tener en cuenta esa situación, por favor, estimados estudiantes. Bien, entonces no siendo más, entremos en materia para la guía. Vamos a hablar de un primer grupo de pensadores y para eso vamos a intentar tener claro cuál es la problemática que ellos abordan. Bueno, vamos a seguir hablando del libro de Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, que me parece muy sencillo de entender, sobre todo para ustedes, y vamos a trabajar dos aspectos en la tarea. Primero, hay que explicar quién fue explicar por separado quién fue Tales de Mileto, es decir, primero su vida, ¿sí? Quién fue, dónde nació, fue tal cosa. Segundo, además, su obra, ¿qué hizo? Creó algo, participó en algún evento, en algún aspecto político, social, ganó algún título, algo de ese tipo. Y finalmente, el pensamiento, que ya es propiamente los postulados filosóficos de este pensador. Y un segundo punto nuevo que estoy tratando de trabajar es, explica si el pensamiento de Tales puede tener algún tipo de vigencia hoy en día, argumenta tu respuesta. Entonces, es tomar ya el pensamiento básico del autor y hacer una
una reflexión de él. Pues no les puse una extensión, ¿sí? Pero espero por lo menos ver una reflexión corta, breve, pero por lo menos completa, ¿sí? Si les desgastan lo que tengan que gastar, gánsenselo. Pero reflexión en torno al pensamiento del autor, por favor que sea preferiblemente de su propia cuenta, porque si ustedes se ponen a buscar en internet y encuentro trabajos iguales, para mí es fraude. Yo les estoy pidiendo una reflexión a ustedes, no les estoy pidiendo es una respuesta de internet, ¿sí? Para que nos vayamos soltando desde este aspecto filosófico, porque la filosofía es un proceso de lectoescritura que nos impone el ministerio, pero en donde vamos a ir por medio de este proceso de lectoescritura reflexionando en torno a las principales problemáticas que ha tenido o que ha pensado la humanidad. Bien, entonces, a continuación, vamos a comenzar a revisar la guía como tal y tengo una serie de diapositivas para explicar la situación en cuestión. ¿Listo? Comienzo. Tales de Mileto. El pensador que según la tradición da comienzo a la filosofía griega es Tales, que vivió en Mileto de Jonia probablemente durante las últimas décadas del siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. Además de filósofo, fue científico y prudente político. No se sabe que haya escrito ningún libro. Conocemos su pensamiento únicamente a través de la tradición oral indirecta. Bien, entonces, revisemos las diapositivas que construiré rápidamente para complementar la temática. Y espérenme que se bloquee el computador. ¿Ya? Están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Está proyectada la pantalla? Sí, profe. Bien, entonces, los presocráticos. Este periodo vamos a hablar de un grupo de pensadores que no es que ellos se hayan bautizado así, es que la tradición posterior, siglos después, volvió a retomar este grupo de pensadores y les dio un nombre para unificar, ¿sí? Este grupo de personas y los llamó presocráticos. ¿A qué les suena esa palabra? Cuéntenme. ¿Qué podrían decir? ¿Qué significa presocráticos? Así sin necesidad de explicarla. Los escucho, por favor. ¿Qué nos dice la palabra por sí misma? ¿Nada? Chicos, mientras aquí reviso porque Esteban me comenta que no tiene luz donde él vive. Lo estoy esperando. ¿A qué le suena esa palabra cuando decimos algo es preconcebido, por ejemplo? ¿A qué suena algo? ¿Antes? ¿Antes de qué? A ver. Muy bien, va por ahí, Aldair. ¿Es antes de qué o qué? ¿Nacer? Antes, sí, preconcebidos antes de nacer, pero en el caso de la palabra presocráticos, ¿qué significa pre? ¿Antes de la democracia? Antes de democracia, la palabra que dice ahí es democracia. Sí. No, la palabra que dice es socráticos. Listo. Entonces, por ahí va bien, Aldair. Resulta y pasa que pre dice antes y socráticos es Sócrates. Resulta y pasa que cuando hablamos de la filosofía griega, ¿sí? Podemos ver la siguiente diapositiva que acabo de proyectar. Ya este mapa lo había hecho anteriormente y es la gran mayoría de pensadores de la filosofía griega, que fue la cuna de la filosofía y de hecho hasta el día de hoy aún sigue presente, son muy actuales muchas de las cosas que ellos hablaron. ¿Listo? Vamos a hablar del primer grupo de pensadores presocráticos que son los que están en amarillo, que ustedes pueden ver. Pero resulta y pasa que el nombre de ellos, o como grupo, se los dimos como presocráticos por este señor Sócrates, ¿sí? Por eso son presocráticos. Es un gran grupo de pensadores que existieron antes de Sócrates. ¿Por qué antes de Sócrates? Porque resulta y pasa que antes de Sócrates, todo este grupo de pensadores tenía una misma, entre comillas, postura o forma o problemática principal de reflexión. Pero llegó Sócrates y cambió el problema, cambió el objeto de estudio. ¿Cómo así? Ahorita en esta diapositiva lo retomo, ¿listo? Resulta y pasa que hasta antes de Sócrates, todos estos señores que están de amarillo, Pitágoras, Heráclito, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Protágoras, Demócrito, Zenón, Parménides y Empédocles, que vamos a ver si logramos desarrollar por lo menos este periodo. La meta es trabajar
ahorita Tales de Mileto al menos, ¿sí? Ahorita hablamos de él. Trabajar este periodo Heráclito de Efeso, ¿sí? Trabajar Pitágoras y Máximo trabajar Parménides. Hay muchos más autores, pero por cuestiones de tiempo y por clase, con esos autores ya habremos trabajado muchísimo porque posteriormente los tendremos que retomar. ¿Listo? Resulta y pasa que todo ese grupo de presocráticos tenía como principal problemática el estudio de la fisis, ¿sí? ¿A qué le suena esa palabra fisis? Física. Sí, señor. Muy bien, Aldair. Resulta y pasa que la palabra fisis hoy en día la hemos transformado como física, ¿sí? Al punto de que esta gente la han llamado los primeros físicos, ¿sí? Pero mientras los físicos de hoy en día se encargan del estudio de el comportamiento de los cuerpos, estos señores, si bien empezaron a estudiar el mundo natural, ¿sí? No se dedicaron exactamente solamente al estudio del comportamiento de los cuerpos. Si yo estudio física, estudio fuerza, estudio aceleración, estudio resistencia, soy capaz de lanzar este lapicero al aire y saber que al lanzarlo va con una rotación, que va con, hay una gravedad que de 9.28 metros sobre segundo ejerce una fuerza a este lápiz y no le permite subir hasta cierto punto a partir de la fuerza que yo le ejecuté y que tiene una aceleración ascendente y una aceleración descendente, ¿cierto? ¿O no? Ustedes que ya están viendo física, esas son cosas básicas que a uno le enseñan en física en 10º y 11. Yo aún medio me acuerdo de todo eso, la verdad, más o menos, al menos teóricamente. ¿Listo? Ellos no entendían el mundo así tal cual. Se llamaron físicos, pero estudiaban el mundo desde una concepción más profunda, buscando el principio de las cosas, ¿sí? Ellos hacían una pregunta muy sencilla y vamos a encontrarla presente en todos los que vamos a trabajar y todos los demás presocráticos. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? A ver, les hago una pregunta ya. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Quiero que cada uno aquí, ya, así, a quemarropa, me tiene que dar una respuesta. Y si no tiene un 1. Para usted, Aldair, arranco. ¿Cuál sería el principio de todas las cosas desde su cosmovisión, desde lo que usted cree que es el principio de todas las cosas? Desde la creación. No sé, ¿cuál es el principio de todas las cosas? El inicio. Pero ¿cuál fue ese inicio? Cuénteme. Pues un humano, pues su nacimiento. No, de todas las cosas, todas. Yo estoy preguntándole por todo lo que existe que hoy en día llamamos universo, que los griegos llamaron cosmos, que hoy en día sabemos que es totalmente extenso, infinito o finito, no sé, pero ¿cuál es el principio de todas las cosas? Cuénteme. Dios, profe. Pues Dios. Dios, profe. Listo. O sea, pues Dios Saré me dice, decidió Nicole crear me al dice que mundo. Dios, ¿sí? ¿Quién más? Los escucho. ¿Sí? Listo, segunda pregunta. Pero ¿cuál es aquella sustancia? Se supone que sabemos que existen las cosas, ¿cierto? Pero ¿cuál será la sustancia como cosa, como un algo, ¿sí? Como cualidad que está presente en todas las cosas porque es su principio? ¿Cuál será aquel principio del que provienen todas las cosas y está presente en todas las cosas? ¿Cuál es esa sustancia, ese algo, esa cosa, ese aquello? ¿Sí? La materia. La materia, listo. ¿Pero de qué está compuesta la materia, Aldair? Ama. Cuéntenme. Todo lo que conocemos es un algo, son cosas, ¿cierto? Todo lo que vemos, nosotros mismos estamos compuestos de diferentes cosas. Pero de todas esas cosas, ¿cuál es la primera cosa de la que devienen las demás cosas? De las que provienen las demás cosas, ¿sí? Ya me dijeron que Dios, pero ¿será que Dios está presente en todos nosotros corpóreamente? Pues eres como el espíritu, sí, pero así como... Pero bueno, ¿cómo no. puedo ver la manifestación Pero del espíritu igual, en todas las pues yo sigo cosas? pensando que sí es Dios, profe. ¿Por qué? Cuéntame. Perdón que me trajeron algo. Buenas. ¿No tienes sueño? No, hoy sí le voy. Sí. Perdón, que ya es mi refrigerio. Bien, los escucho. Porque es omnipotente y omnipresente.
Sí, pero yo no le estoy discutiendo las cualidades de Dios, ¿sí? Ustedes me dicen, Dios creó todo, listo, esa es la cosmovisión cristiana, pero al crear todo, todas las cosas, Dios las hizo pum, 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 ya, o no hay algún constituyente de esas cosas creadas desde el cual surjan las demás, o cada cosa es diferente en cuanto tal. Por la evolución, ¿Cómo así, Aldair? A ver, aclárate. es que a medida que va pasando el tiempo todo va evolucionando, ¿no? Incluso hasta nosotros. Sí, por eso, yo no te estoy negando eso, pero tú te me estás yendo es por las ramas, ¿sí? Yo no te puedo negar eso, sino que te estoy explicando. Y más, se las voy a poner más difícil. Si le quito a un Dios como un Dios creador como respuesta, ¿qué respuesta me podrían dar? ¿Cómo así? Si yo quito a Dios como ese Dios que yo desde el cristianismo poseo, ¿cierto? Que es un Dios Padre, que es un Dios creador omnipotente, sino que me pongo a pensar es en el cosmos, en el mundo y en la composición de las cosas, y tú me hablas de una evolución, entonces pregunto, si hubo una evolución de las cosas, ¿desde dónde o de cuál primer momento partió todo lo que hoy en día existe? La Dejando de lado a explosión del Dios. Big Bang, ¿Cómo? del Big Bang. Hoy como modernos tenemos esa respuesta del Big Bang, ¿cierto? Pero ¿será que en ese Big Bang comenzó todo, pero no hubo una sustancia que sea la fuente de todas las demás cosas y que aún sobrevivan las demás cosas? ¿O todas fueron evolucionando y al cambiar de una vez dejaron de lado todo? Su fuente, por ejemplo. El ser humano, ¿Por qué el ser humano? pues como que ellos también como que ayudan a evolucionar como las cosas. Sí, pero ¿tú crees que el ser humano proviene en todas las demás cosas? ¿Qué opinan? ¿Ven? Esas preguntas que estoy aquí debatiendo en este momento, señor Alexander, buenos días, ¿cómo está? ¿Por qué llegamos tan tarde a la clase, hermano? ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor, conectividad? Me han dicho que usted sí tiene ya micrófono, entonces queremos escucharlo. Señor Alexander. Señor Julián, buenas tardes. ¿Por qué llegan tarde a la clase? Cuéntenme. Bueno, si no me confirman la conectividad, no puedo darle al menos el retardo y es como si no hubieran venido. Entonces los escucho. No creo que no se les escuche Julián y Alexander porque tienen el micrófono activo. Y si tienen el micrófono activo, se debe escuchar. Bueno, entonces solamente es cuestión de conectar ¿qué? El audio al internet, como llaman ahí, ahí en la aplicación. Bueno, bien, entonces Julián veo que está conectado ya, pero el señor Josmar, necesito que me confirme su conectividad porque no le puedo dar al menos el retardo en la asistencia. Alexander. Bueno, entonces Alexander no me escucha. Alex, yo sé que tú tienes el micrófono, entonces necesito que lo comiencen a usar, por favor. Yo sé, a mí ya me comentaron que tú sí lo tienes. Bueno, bien, entonces continúo. Entonces, esas preguntas eran las que estos señores se hacían y Tales fue el primero que comenzó a hacerse esa pregunta. Pero antes de retomar todo lo que corresponde a Tales como tal, hablemos un momento de dónde es que Tales estuvo, ¿sí? Tales es considerado el primer filósofo, es decir, el primer amante de la sabiduría, porque la palabra filosofía es amor a la sabiduría, es decir, una búsqueda de la verdad que solo en teoría para el hombre griego los dioses conocían la verdad, lo divino era verdadero, pero el ser humano al menos podría acercársele, entonces por eso amaba esa verdad. ¿Listo? Tales es considerado el primer filósofo de la tradición y vivió en Mileto. Entonces, analicemos un momento Mileto, ¿sí?
¿Dónde está ubicado? ¿Qué podemos decir de ese lugar? Cuénteme, ¿quién quiere participar, por favor? ¿Qué podemos decir de ese Mileto? ¿Qué podemos ver ahí? Es un lugar, más o menos así rápidamente, ¿qué nos podría decir solo la ubicación? Que es un lugar cerca a las costas. Muy bien, Aldair. ¿Y eso qué implica? Pues un comercio pues, marítimo. Muy bien, Aldair, excelente. Resulta y pasa que Mileto era una ciudad costera. Hoy en día, por el cambio del mar y todo eso, ya es una ciudad más tierra adentro, pero en esa época el mar estaba en sus costas, haciéndolo un puerto. Resulta y pasa que Mileto era uno de los puertos más importantes de aquella época, del siglo octavo, séptimo y sexto, porque era uno de los lugares o puntos de encuentro de la famosa Ruta de la Seda, ¿sí? Que hasta el día de hoy sigue existiendo, ya es más marítima que terrestre, pero aún existe. Y también ahora se va por esta parte para llegar a Europa. La famosa Ruta de la Seda es el punto de intercambio comercial entre Europa y Asia, desde el cual Europa envía lo que desde la antigüedad eran sus artesanías, sus demás cosas, y traía de China inventos, especias, seda y demás cosas. Eso se traía en un primer momento a pie, luego también se trajo por barco y hoy en día también existe una red de trenes que lo llevan a uno de Europa a Asia, ¿listo? Y desde la antigüedad, sobre todo era a pie por toda esta zona, y Mileto estaba en la zona desde donde llegaba la ruta de la seda hacia Europa o de donde Europa pasaban para la ruta de la seda. ¿Listo? Entonces, Mileto era una urbe comercial y llena de gente de todo el mundo. Provenía gente de China, de estas regiones y extremo a extremo. Era un lugar bastante libre, como los que nosotros leímos en los aspectos socioeconómicos, que se acuerdan que trabajamos la otra vez en la anterior clase. Entonces, Mileto era un lugar que cumplía eso, era un lugar libre, donde la clase que mandaba, la clase social más alta eran los comerciantes y artesanos, quienes eran los que tenían el control de la ciudad. Era un sistema semidemocrático, no era un gobierno de un rey como tal, sino un consejo, un gobierno de aristócratas, de las mejores personas de la ciudad, quienes gobernaban, ¿sí? Entonces, en ese entorno surgió Tales de Mileto. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, ahora sí vamos a ver. ¿Quiénes eran los presocráticos? Volviendo a las generalidades de los presocráticos, ¿listo? Primero, eran quienes amaban la sabiduría, porque era una búsqueda constante de la verdad, porque principalmente era divina, ¿sí? Los filósofos que fueron antes de Sócrates, recuerden que ya expliqué por qué. Bueno, retomo. Tales fue el primero de una serie de pensadores que se hizo la pregunta por el principio de todas las cosas. Hoy en día lo llamamos físicos, pero no son físicos como los de hoy en día. Pero Tales se hacía una pregunta de orden cosmológico, ¿sí? De un orden universal, preguntándose cuál es la esencia de todas las cosas, para resumirle, ¿sí? Las cosas deben tener una esencia que hace que sean lo que son. Y en cambio, Sócrates cambió esa pregunta, por eso se llaman antes de Sócrates. Sócrates fue el primero a decir, oiga, nos estamos matando estudiando el mundo externo y no nos hemos hecho la pregunta por nosotros. En vez de andarnos preguntando cuál es la esencia de las cosas, hablemos primero cuál es la esencia del hombre. Y con Sócrates nace como tal un humanismo, nace la moral, nace todo esto, pero eso lo veremos después con Platón. Por ahora quedémonos con los presocráticos. Pero por eso se llaman antes de Sócrates. Mientras Sócrates se centró en estudiar al ser humano, los presocráticos se centraron principalmente en estudiar el universo, el cosmos para ellos en esa época. Bueno, importantes. ¿Por qué son los primeros filósofos y por qué Tales es el primer filósofo? Porque fueron los primeros pensadores que dejaron del lado el mito como fuente primaria de explicación, empleando cada vez más la razón. Entonces, vemos cómo con Tales inicia una tradición en donde la forma de entender el mundo, la forma de dar respuesta a las cosas ya no es por medio solamente del mito y de la religión, ¿sí? Tales comienza a hacer esas preguntas buscando una respuesta racional, no solamente una respuesta mitológica o una respuesta de fe. Por lo menos cuando estuvimos hablando, ustedes en primera medida, pues obviamente hay una certeza que es la fe, pero cuando estemos en la Edad Media, esa certeza que es la fe también la va a acompañar la razón.
En esa época, pues Tales, como uno de los primeros filósofos, dejó de lado ese aspecto mitológico de creencia mística, que era la mitología griega en su momento, la religiosidad del mundo griego antiguo, y empezó a usar la razón. Por eso es el primer filósofo. ¿Listo? Vamos a encontrar respuestas algo sencillas, pero vamos a ver que ya son respuestas que no acuden al mito para explicar algo que antes no había hecho nadie conocido. ¿Listo? Bueno, en su progresivo pensamiento se destaca el cada vez mayor empleo de la escritura, algo que no era común para quienes empleaban el mito como fuente de explicación de la realidad. Junto a el paso del mitos al logos, es decir, del mito a la razón, vamos a hacerle seguimiento a el tránsito de la oralidad a la escritura. ¿Por qué? Porque es que los pueblos que han vivido siempre el mito generalmente ha tendido a ser muy orales, es decir, una tradición que la pasan de generación a generación. El abuelo sabe todas las historias de la comunidad y las cuenta a los hijos y a los nietos y hasta donde alcance. Y los hijos y los nietos reciben esa tradición oral y la siguen contando y la siguen contando, pero no la escriben. Muy diferente fue como en Grecia y en estos primeros pueblos que desarrollaron la escritura, cuando esa tradición oral se comenzó a pasar a lo escrito. Y además de lo escrito, apareció no solamente la escritura de mitos, sino también la escritura de cada vez más cosas de orden filosófico y científico. ¿Listo? Entonces, el nacimiento de la escritura. Listo, después de este corte continúo, entonces retomo. Entonces, debemos tener presente el nacimiento de la filosofía como un paso del mito a la razón, el paso de una explicación fantástica, de una explicación llena de relatos sobrenaturales, a una explicación en donde la razón es la fuente de la verdad, ¿listo? Donde la razón es la única que explica el orden de las cosas. A su vez, debemos tener presente el tránsito de la oralidad a la escritura. ¿Cómo así? El paso de toda esta tradición oral propia de un contexto mitológico donde de generación a generación se heredaba todas las historias y todos los saberes y explicaciones, a una tradición donde desde esos saberes mitológicos hasta los nuevos saberes racionales se pasan a escrito. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo les digo a ustedes, oiga, hábleme sobre algo que estudió y usted coge y habla y echa carreta y usted se da cuenta que es extenso y usted se puede ir por las ramas, pero cuando usted lo escribe, usted tiene que ser ordenado, organizado y es muchísimo más corto lo que usted escribe a lo que usted habla. No sé si les ha pasado alguna vez. Eso es una gran característica de la oralidad porque la escritura, porque la escritura es más ordenada, es más metódica, es más racional que el mito que normalmente está acostumbrado. Julián, que volvemos a entrar. Pues obvio que tienen que entrar porque estamos en plena clase. Bien, entonces continúo. ¿Listo? Ya entró, menos mal. Entonces me escuchó hablar de usted, ¿no? Ah, sí. A ver, Julián. Continúo. Entonces, seguimos con los presocráticos y con Tales de Mileto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que abordó Tales de Mileto y los presocráticos como tal? Que en un principio la totalidad de lo real fue vista como physis o naturaleza y como cosmos, lo cual hizo que el problema filosófico por excelencia fuese el cosmológico. El principal problema de los presocráticos fue el origen, ¿sí? La búsqueda de un principio, no de un principio netamente del ser humano, sino un principio de todo lo que existe. La palabra cosmos, y hoy en día sigue siendo la cosmología, una ciencia, y recuerdan a Hawking, a Einstein, todos ellos eran cosmólogos, ¿sí? Pero ya desde un orden más físico, más matemático, explican eso, pero en un primer momento los padres de esa intención de explicar el origen de todas las cosas, ¿sí? Eran los presocráticos, ¿listo? Que quede muy claro esa situación. Los primeros filósofos, bueno, y la palabra physis. La palabra physis es un sinónimo hoy en día naturaleza, pero no de naturaleza como el bosque, sino como naturaleza como algo vivo, como aquello que realmente vive, ¿sí? Y que trasciende todo lo que existe. Nosotros hacemos parte de esa physis porque nosotros somos algo
también corpóreo y vivo, y hacemos parte de un ciclo natural de las cosas. Dentro de esa fisis llamarían los presocráticos. Bueno, no naturaleza como el bosque, como las plantas, no, naturaleza como todo lo que existe, que es una red interconectada llamarían los químicos, de procesos químicos, por ejemplo. Bueno, ¿qué más? Los primeros filósofos que recibieron precisamente el nombre de físicos, naturalistas o cosmólogos se plantearon, ojo, perdón, le di copiar, se plantearon los siguientes problemas. Primero, ¿cómo surge el cosmos? ¿Cuáles son las fases y los momentos de su génesis? Las fases y los momentos de su génesis. ¿Cuáles son las fuerzas originarias que intervienen? Principio de Bargén. Entonces, quiero que cada uno de ustedes, de nuevo, porque estamos en ese proceso, porque la filosofía es eso, no solamente que el profesor venga aquí a leerle un poco de cháchara, sino que Sarit creo que tenía conectado el... Ah, ya. Sarit, ¿me Señor. escucha? Ah, es que tiene el micrófono abierto, creí que Sí, no sí, tenía señor. audio. Bien. Quiero que me expliquen cómo surge el cosmos, cómo surge el universo, cuáles son las fases y los momentos del inicio del universo, del cosmos, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas originarias que intervienen? ¿Cuál es ese principio? Los escucho. ¿Quién me quiere explicar eso, por favor? ¿Qué, profe? Las preguntas que estoy haciendo aquí al final, quiero que le intentemos dar respuesta ya, antes de entrar como tal a tales, porque la filosofía no es solamente leer carretas, sino hacer preguntas. ¿Listo? Entonces los escucho. A ver, estudiantes de décimo, futuros bachilleres, respondan esas preguntas. ¿Nadie? O sea, nunca se han hecho la pregunta de ¿por qué estamos aquí? ¿Qué creó todo? ¿Cómo es que el ser humano hoy en día da respuesta a esas preguntas? Porque se supone que ya tiene algunas respuestas, entre comillas. Los escucho. Pues porque sucedió y estamos aquí. Pero ¿por qué sucedió? Eso es como la respuesta del niño chiquito, porque sí, pero ¿por qué sí? Por simple casualidad o porque era Pero nuestro ¿qué generó destino. esa casualidad? Además, a pesar de que sea casualidad, tuvo que haber algo que generó esa casualidad. Profe, pues yo sigo pensando que Dios, es que no Listo, sé qué bien, más ¿no? Yo no decir. te estoy diciendo que no, ya ahorita quería como que, ahorita te dije, quitemos a Dios no porque no sea la respuesta, sino porque, porque tratemos de ponernos en la posición de tales que no tenía esa postura tan religiosa que sí tuvo ya el cristianismo. Eso es lo que yo quería que hiciéramos. Entonces, listo, tú, Sarit, vuelves con Dios, entonces respóndeme eso. Y yo Cuéntame. vuelvo con la evolución. Bueno, pero a ver, entonces, Sarit, respóndame las preguntas desde la postura de Dios y Aldair me responde las preguntas desde la postura de la evolución. Los escucho. Las preguntas que están abajito, ¿no? Sí, claro. Cambia la palabra cosmos por universo, que es lo mismo, ¿sí? Es decir, por la totalidad de todos los cuerpos que existen. Pues no sé, yo creo que Dios creó pues el universo. No, es que no sé qué. Bueno, eso deberíamos tenerlo resuelto ya con la edad que tenemos, ¿no? O si no, al menos, a ver, nunca les ha causado duda eso, nunca han mirado el cielo y nunca se han hecho la pregunta, ¿cómo es que se creó todo esto? Oiga, ¿de dónde viene todo lo que existe? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Yo lo único que he mirado y he dicho, ¿por qué hay Pues tantos cuerpos celestes? Bueno, a ver, está hablando Sarit y ya le doy la palabra al Dair porque el Dair también dijo que me iba a explicar desde la otra postura. Te escucho, Sarit. Pues digamos, él nos creó como para tener, sí, hijos de él, yo creo, o sea, como alguien que sea parecido a él físicamente, pero como él no tiene físico, sino es como un espíritu, y no sé cómo decirlo. No sé, por eso. O sea, para ti somos hechos de esa imagen y semejanza de Dios, o sea, Dios tiene forma de los seres humanos. Pues en la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿no?
Entonces, pues yo Bueno. pienso que él quería ser un ser pues parecido o semejante a él, O cosa sea, diferente que la para ti la gente. explicación religiosa tal cual Sí, es la explicación de el origen del cosmos, ¿cierto? Para resumir. sí, Bueno, entonces, si tú consideras que esa es la explicación, te invito a que la tengas más clara porque tú dices que crees que es eso, pero no entiendes aún de qué trata. Entonces, invitarlos a quienes me dijeron que primero a Dios, a que retomen sí, eso, profesor, porque no la sé verdad cómo los veo explicarme. flojos. ¿Listo? Bien. Aldair, su turno, lo escucho. El Big Bang, A ver, ¿qué pasó? pues con el shock de los asteroides y demás, pues formaron la Tierra y ahí de para adelante, pues los No, pero es que asteroides que... la Tierra según el Big Bang se creó después de 4.500 millones de años del Big Bang. O sea, me dejó 4.500 millones de años atrás. Explíqueme el Big Bang primero y luego hábleme de la Tierra. Por eso le digo, cuando chocaron los asteroides que formaron y también la Luna, No, pero el Big Bang, ¿qué pasó en el Big Bang? pues el choque de dos asteroides creo que eran. O sea, el Big Bang se generó por el choque de dos asteroides, Aldair. Si no estoy mal, sí. Ah, bueno. También, así te invito que como los invité a Sarit, a que si estamos diciendo que Dios es el creador del cosmos, del universo, pues debemos tener más claro todo este proceso, porque no es solamente decirlo, porque aquí estamos en filosofía, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, aquí necesitamos escrutar todo y ver la claridad. Lo mismo, estás bastante errado en cuanto a la postura evolucionista desde el Big Bang. Entonces te invito a que revises esa fuente, revises de qué trata para que lo tengas claro, porque dices que crees que es algo, pero no tienes claro de lo que dices que crees. Entonces, des en cuenta cómo es bonito la filosofía. La filosofía nos demuestra realmente que lo que nosotros creemos que sabemos, no realmente ni tenemos dominio de causa. Entonces los invito también a ese otro extremo. Bien, muy bien, les agradezco de todas formas su participación. Entonces, retomando esa situación, ¿sí? Resulta y pasa que esas son las dos respuestas básicas que el ser humano ha llegado y para haber llegado hasta allá, la primera instancia que vamos a estudiar es tales, pero es lo que les digo, van a aparecer a veces pensamientos simples o a pensamientos a veces más interesantes, pero es desde la misma sintonía, ¿sí? ¿Cuál es el origen del cosmos como tal? Pero ellos no se quedaron con una respuesta netamente física, porque no estaban esperando solamente el comportamiento de los cuerpos, sino buscando la esencia de las cosas. Y cuando hablamos de esencia de las cosas es algo metafísico, ¿sí? Cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que existe? ¿Sí? ¿Qué es aquello que siempre existe y nunca cambia? Cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que algo sea lo que es? ¿Qué es lo que hace que ustedes como humanos sean humanos? Los escucho. A ver, profe, le tengo una pregunta para Espere, corcharlo. respóndame la mía y le recibo la suya. A ¿Qué es lo ver, que hace que ustedes sean humanos? el razonamiento, El razonamiento. ¿Y cuál es la esencia del razonamiento? ¿Dónde puedo encontrar la esencia del razonamiento? pues cuando Profe, pensamos, Ah, bueno. Valentina, te escucho. profe, es que cada rato se queda pegado y no escucho casi nada. Los demás me confirman ¿Podría volver a si repetir? son los demás o es solo Valentina, porque si es solo Valentina es problema de conectividad solo de Valentina. solo Valentina, porque yo lo entiendo bien. Listo. Los demás, Sí, profe, yo también entiendo bien. entonces Valentina, ya es tu conectividad por lo que veo. Nicole, Sí, profe, también lo escucho bien. entonces mira si puedes conectarte más cerca del router o algo que de pronto no está llegándote buen internet a donde estás. ¿Listo, Valentina? Bien. Entonces, Aldair me dice que el razonamiento es lo que nos hace ser humanos, pero ese razonamiento lo podemos encontrar como esencia de algo o como una característica como tal. A mi parecer, característica. Ah, listo. Muy bien. ¿Y nosotros siempre existimos o llegará el momento que dejaremos de ser? Yo digo que es como la segunda. Ah, Podremos listo. existir hasta tal punto y después dejaremos de existir. Pero todo tiene un punto en el que deja de ser o habrá algo que siempre permanezca. Ambas. Que entonces
Los filósofos siempre se habían preguntado desde la antigua Grecia por eso, ¿cuál será ese principio o esencia que siempre permanece, que está presente en todas las cosas como su principio y que nunca cambia? Bueno, entonces ahí les voy metiendo un poco en la lógica de las mentalidades de esta gente. Ustedes dirían, de estos desocupados que hacían unas preguntas todas locas. No, eran personas muy inteligentes, muy reflexivas, que se hacían preguntas que la gran mayoría no se hacía porque pues podían vivir sin ellas. Pero Profe, a mi ellos, parecer sería la evolución, ¿no? Es el punto que todo esto, nosotros tenemos que pero es que la evolucionar evolución es hasta un tal punto, proceso, ¿no? pero es que tú no puedes encontrar el proceso, o sea, la evolución es el proceso que describe todo, pero no es una esencia, no es un algo, Mm, ¿o sí? ahí me corchó. Bueno, te dejo esa duda. Bueno, Aldair, antes de pasar, bueno, voy a pasar entonces quiero cerrar lo del arquero del principio, Aldair, para ahorita te escucho con tu pregunta, ¿listo? Entonces, en la búsqueda de ese principio, entendamos qué era lo que ellos buscaban como principio, ¿sí? Dice, es aquello de lo cual proceden, ojo, proceden originariamente y en lo cual acaban por resolverse todos los seres. Es decir, todo lo que existe, ¿sí? Todo lo que existe proviene de esa sustancia originaria, pero vuelve a esa sustancia. Es una realidad que permanece idéntica durante la transmutación de sus afecciones, es decir, es algo que nunca cambia, que es desde donde provienen las cosas y cuando las cosas dejan de ser por el paso del tiempo, vuelven a ello, ¿sí? Es decir, una realidad que continúa existiendo inmutada, es decir, que nunca cambia, a través del proceso generador de todas las, aquí me faltó, se me olvidó todo, de todas las cosas, ¿listo? Entonces, cuando hablemos de principio de Arqué, debemos tener en cuenta eso, es de donde proceden las cosas y a dónde llegan, ¿sí? Es algo que siempre permanece y que nunca cambia, ¿sí? Es una realidad que siempre, a pesar de que nunca cambie, continúa existiendo, produce todo, pero no cambia. Imagínense una fuente de agua, ¿sí? Que siempre riega agua, pero nunca agota su fuente, nunca. Eso es lo que ellos buscaban como principio de Arqué, porque ellos decían algo, las cosas existen, pero como tal, las cosas nunca se acaban. Hay algunas cositas que sí, nosotros, los objetos comunes, pero el cosmos como tal, pareciera que nunca se acaba. ¿Cuál es esa fuente de donde provienen todas las cosas que existen del cosmos que sigue alimentándolo? ¿Listo? ¿No les parece interesante o les parece muy enredado? Quiero, antes de explicar esta última parte del arqué, que me hagan preguntas si hay alguna duda. Los escucho, por favor. Alguien en el silencio otorga. Josmar se salió de la videollamada. O sea, la misma vaina. No le puedo dar la asistencia porque se salió, se conectó nada más para salirse y tampoco así funcionan las cosas. Profe, digamos, esos filósofos, o sea, pensaban, digamos, qué era el principio, ¿sí? Ellos que pensaban, o Para allá nunca vamos. supieron qué era el Esa va a principio ser de la las gracia cosas. de este periodo, ver cuál era la reflexión que ellos tenían en torno a eso. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a terminar viendo qué es el arqué para entrar ahora sí en forma tales. Aún no hemos entrado a tales de Mileto prácticamente. Solamente hemos entrado a las generalidades de los presocráticos. ¿Listo? Entonces, para resumir, ¿qué es el principio del arqué? Ojo, la fuente y el origen de todas las cosas. ¿Sí? Ellos, los presocráticos, sabían que hay algo que existía, el cosmos, el universo. Debió haber tenido alguna fuente y algún principio. ¿Cuál será esa fuente y ese principio? Y como tuvo una fuente y un principio, de ese principio sale todo. ¿Sí? Pero Pues, de esos, espérame, de esa fuente, todas las demás cosas deben tener algo de esa fuente. Imaginémonos como la genética, ¿sí? Nosotros somos hijos de nuestros papás, hijos de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Nuestros tatarabuelos están lejos, pero tenemos herencia en nuestra sangre de ellos. Hay algo que dura
perdura y hace que seamos lo que somos. ¿Por qué nos salió la nariz un poquitico más grande, más pequeña, los oídos, la cabeza? Ah, porque tenemos herencia de quién sabe hasta dónde, qué carajos. Lo mismo pasa con esa pregunta, pero ellos se lo estaban preguntando a términos universales, cosmológicos. ¿Cuál será el principio o aquella fuente de vida desde la cual todo comenzó a existir? ¿Listo? De la física como naturaleza como tal. Ahora sí te escucho, Aldair. Pues según la teoría del Big Bang, el universo empezó siendo un punto infinitesimalmente Infinitesimal pequeño que de... fue extendiendo. Un punto infinitesimal donde estaba la materia totalmente concentrada y donde todas las fuerzas, desde la densidad, el electromagnetismo y la nuclear, y creo que hay 4 fuerzas básicas, fueron las primeras que por tanta densidad aparecieron y de tanta presión explotaron y se diseminó toda la materia. Pero si te hago la pregunta, ¿antes del Big Bang no había nada? Chico, que es lo que todos los científicos se preguntan. Ah, bueno, entonces ahí vienen estamos hablando no solamente científico, un filósofo también se pregunta eso. Los filósofos fueron los primeros Por en hacer eso, ese tipo de científico, preguntas. filósofo, todo el mundo. Ah, bueno, pero esa misma pregunta se la hicieron primero los filósofos. ¿Quiénes? Los presocráticos. Si tú le dices a un presocrático es eso, el presocrático va a decir, venga, pero antes de eso no hubo nada, o desde ahí es que existe todo, y saldría la teoría circular, ¿no? Que solamente el universo es un punto infinitesimal de materia que explota, se expande y después de que se expande llega un punto en el que muere, se vuelve a contraer y vuelve a explotar y es un eterno ciclo de universos. Pero no existe algo que lo haya creado. ¿Ya entró a Futurama o qué? Ajá, Futurama propone eso y esa es la postura científica hasta el día de hoy más o menos, o de los multiuniversos. Pero, ¿sí? Lo que yo quiero llegar es que eso, los presocráticos ya lo estaban pensando, estaban como que matándose la cabeza por eso. ¿Listo, Aldair? Para allá va. Profe, usted dice que preguntarle a un presocrático, ¿cómo le vamos a preguntar si ya están muertos? Si le hubiéramos preguntado y los podemos leer, me extraña, Aldair, me extraña, por favor. Bien, la B. La desembocadura o el término último de todas las cosas, es decir, el principio arqué es de donde todo proviene, de donde todo sale su origen, pero a su vez todas las cosas, ¿sí? Como tienen alguna parte de eso, terminan dejando de ser, pero esa sustancia primigenia termina volviendo como mínimo a de donde surgió, ¿listo? Bueno, profe, respondiendo a su pregunta de qué creo yo que hay de esto antes de la explosión y todo eso, pues yo creería con un enorme vacío que necesitaba rellenarse, ¿no cree? Pero si necesitaba rellenar, ¿quién puso eso ahí entonces? Porque es que de la nada nada es. Usted no puede esperar que las cosas hayan salido de la nada. ¿Ve? Los griegos tenían eso claro hace mucho. ¿Cómo así que de la nada iba a llegar el cristianismo y iba a decir, no, Dios de la nada, ¡pum!, creó todo lo que existe en su infinita potencia y omnipotencia? Ya. ¿Ven? Y hay 2 paradigmas básicos fundamentales ahí. ¿Y desde dónde viene la reflexión? Desde los presocráticos. Fueron los primeros en tocar ese tema. C. El respaldo permanente que rige todas las cosas. La sustancia, diremos más adelante, apelando a una denominación posterior. Esta palabra substancia y materia son palabras de Aristóteles y hasta el día de hoy las seguimos usando a veces sin darnos cuenta. En pocas palabras, el principio puede definirse como, ojo, aquello de lo cual provienen, aquello en lo que acaban y aquello por lo cual son y subsisten todas las cosas. ¿Listo? Fundamental esto. Ustedes, si tienen claro esto del principio, chicos, los presocráticos va a ser un mame para ustedes. Pero por eso se los traigo con concepciones más actuales, porque es una pregunta que solamente después de la filosofía, que la filosofía la abordó, los físicos la abordaron, pero más desde un aspecto físico-matemático y han dado obviamente unas respuestas más lógicas. ¿Listo? Bien. Continúo entonces. ¿Hasta ahí alguna duda, por favor? Ninguna, profe, continúe. Gracias. Los demás, o el silencio otorga.
Porque solo he escuchado en últimas a Sarida, Aldair, Valentina, Nicole, Julián. Quiero escuchar su parecer, por favor. Dígale a su tía que Alexander se desconectó, Julián. Bueno. El silencio otorga, entonces necesito continuar. Bien, entonces vamos a hablar de este señor llamado Tales de Mileto, ¿sí? Este señor llamado Tales de Mileto que ustedes pueden ver es un busto que lo representa, más o menos se dice que era así. Podemos encontrar las siguientes cosas y ojo con la tarea. Vamos a hablar tres cosas, ¿sí? Vida, es decir, quién era, cuándo nació, cuándo murió, su trayectoria, ¿sí? Sus logros y lo demás que se pueda. La obra, es decir, escribió algún libro, alguna canción, hizo algún invento, creó algo matemático, ¿sí? Obras en cuanto a algo hecho, ¿sí? Y pensamiento. La obra a veces se mezcla con el pensamiento porque a veces la obra, obviamente, por medio de una obra, ahí está su pensamiento, pero en la obra es la mención a lo que escribió, por ejemplo, y el pensamiento sí es ya los postulados filosóficos en donde uno entra a analizar lo que proponía. ¿Listo? Entonces comenzamos. Ahora sí entro a la primera página de la guía. ¿Listo? Vivió en Mileto de Jonia durante las últimas décadas del siglo VII y la primera mitad del siglo VI antes de Cristo. Ya habíamos hablado de Mileto, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Ya explicamos todo esto, ya lo explicamos, no hay otra vez eso. Fue filósofo, ojo. ¿Eso qué sería? ¿Vida u obra? ¿Qué? ¿Qué sería? ¿Vida u obra? Fue filósofo, científico y prudente político. Predijo un eclipse y fue reconocido por su notable dominio de la geometría. Teorema de Obra. Tales. ¿Qué sería? Obra. Pues yo no creo que lo de filósofo, científico y prudente político sea obra. Eso es la vida, los logros de él. Ya lo otro, ¿qué será? ¿Vida u obra? Bueno, entonces en esa parte están las dos, vida y obra, ¿no creen? Listo. Entonces ustedes van a tener que hacer el trabajo y a partir de la guía, y se encuentran más cosas en internet muchísimo mejor, en donde tienen que separar vida y obra como tal. Bueno, entonces Tales de Mileto no fue cualquier hombre, fue uno de los principales pensadores de la época, fue reconocido como uno de los 7 grandes sabios de la época antigua, ¿sí? O sea, de los hombres más inteligentes de la Grecia de su momento. Eso no se lo inventó él, sino todo el mundo de aquella época sabía quién era Tales. A su vez, no se sabe que haya escrito ningún libro, conocemos su pensamiento únicamente a través de la tradición oral indirecta. Es decir, Tales, como primer filósofo, aún está dentro del marco de la oralidad. No se sabe a ciencia cierta si escribió algo o no, no llegó hasta nuestros días algo que podamos decir con prácticamente total severidad que escribió algo, pero sí conocemos su pensamiento por la alusión que se le hizo generación tras generación, que llegó a la oralidad y después fue escrito, ¿sí? Y a su vez por alusiones directas e indirectas de personas que sí escribieron y dijeron que eso lo había dicho Tales. ¿Listo? Esas dos fuentes se han contrapuesto y nos han permitido construir parte de su pensamiento. ¿Sí? Tales fue el primer formulador de un principio o arjé. ¿Cuál sería el agua? Entonces quiero que ustedes me digan, ¿por qué creen que Tales dijo que el agua era el principio de todas las cosas? ¿Cómo sería el agua como tal? Los escucho. ¿Por qué Tales habrá dicho el agua? O sea, ¿qué le pareció del agua? Porque explicando la teoría de la evolución, pues se muestra que todo comenzó en el agua. ¿Por qué? A ver, dime. Los microorganismos que empezaron a evolucionar después de estar en el agua salieron a la tierra. Interesante tu postura. Entonces tú me estás diciendo que Tales pudo haber proyectado que el agua fue fuente de vida a partir de un proceso evolutivo en donde toda la vida que existe provino del agua por medio de una evolución química, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, Aldair. ¿Qué opinan los demás? ¿Por qué creen que pudo haber visto en el agua Tales como tal? ¿Si era realmente el agua que nosotros conocemos hoy en día, lo que él decía como principio, o qué era? A ver. Bueno, yo complemento lo que él dijo con un documental que me vi por ahí. Listo, muy bien. Entonces, hoy en día podemos reconocer que el agua es
aunque no lo queramos, una fuente de vida en ese sentido, ¿cierto? Que jugó un papel fundamental en el proceso evolutivo. Y eso es algo que no se puede negar hoy. Muy bien, Aldair, por ese aporte. Los escucho los demás. Chicos, la clase de filosofía es para hablar, no solamente para conectarnos y quedarnos en silencio. Bueno, necesito continuar de todas formas, pero pues es una pena que no nos tengamos la confianza para ello. Bien, entonces este señor, ¿sí? Vamos a ver más o menos por qué es que dijo que el agua era fuente de toda la vida, ¿sí? Dice, la tradición indirecta afirma que Tales dedujo tal convicción de la constatación de que el sustento de todas las cosas es húmedo, ¿sí? Las simientes y los gérmenes de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda y por consiguiente la desecación total provoca la muerte. Puesto que la vida está ligada a la humedad y la humedad presupone el agua, esta será el manantial último de la vida y de todas las cosas. Todo proviene del agua, todo sustenta la propia vida mediante el agua y todo, recuerden que acaban los 10 minutos y entramos al mismo link, todo sustenta la propia vida mediante el agua y todo finaliza, a su vez, en el agua. Pero resulta y pasa que Tales no estaba hablando, ¿sí?, del agua como el líquido que yo tengo en esta botellita, no. Él estaba hablando de un principio acuoso y de humedad, ¿sí?, en donde la ausencia de esa humedad significaba la muerte, significaba el fin de toda vida. En cambio, ¿sí?, las condiciones aptas de toda humedad significaba un principio de vida. Entonces él decía, todo lo que tenga por esencia un principio húmedo es sinónimo de vida. Por el contrario, todo lo que carezca de esta humedad es muerte. Por tanto, ¿sí?, todo lo que existe tiene un principio acuoso, no tanto de agua, ¿sí?, que le otorga la existencia. Y cuando ese principio deja de estar en las cosas dejan de ser. Entonces Tales fue el primero que se atrevió a dar un principio, pero ojo, ese principio, como lo veremos, no como agua común, ¿sí? A Tales lo mira ya como una reflexión en torno al comportamiento de los cuerpos, o sea, ya no está usando una explicación mitológica. Por eso es que Tales es el primer filósofo. Si ustedes se dan cuenta, ya hay una reflexión racional fruto de una observación y de un análisis. Ya no está yendo, no, es que el agua es el principio de todas las cosas, porque en un principio estaba el dios océano y desde el dios océano surgieron los demás dioses gracias a que el dios océano se metió con la diosa Tetis y las diosas Tetis salieron no sé qué cosas y de ahí vinieron y poblaron la tierra. Eso sería un mito, ¿sí?, que para el hombre primitivo explicaría cómo es que se pobló la tierra, pero no tiene una fuente racional, verídica, que usted pueda corroborar, más allá de hablar de un pasado fantástico en donde ocurrió algo. ¿Listo? Entonces, con esta explicación, Tales es el primer revolucionario que está ofendiendo como tal toda esa tradición mitológica, ¿sí? Porque está dejando esa tradición de los dioses primitivos, ¿sí? Y prácticamente los está obviando, dejando de lado y los está ofendiendo. Entonces Tales es un revolucionario, ¿sí? Porque lo que la gran mayoría de la población creía, él ya no lo está empleando como una fuente de explicación de todo. Bien. Finalmente, ese principio acuoso, ¿sí?, era divino. Entonces volvemos como así, entonces ellos no creían en Dios. Sí, claro, ellos tenían muy presente todo lo divino, pero no lo divino lejos, allá como un padre creador, sino lo divino dentro del mismo cosmos, cómo se manifestaba, ¿sí? Entonces, por ello Tales era panteísta. ¿Qué significa la palabra panteísta? Ojo, es una palabra griega compuesta que tiene dos raíces. Pan significa todo y teísmo significa teos, Dios. Dios está en todo. Nosotros como contexto cristiano tenemos la división de Dios y la creación. Dios es el Padre creador que creó la creación, pero la creación no es divina, es diferente de Dios, no tiene ninguna parte de Dios, más allá de las ideas que Dios plasmó en la creación. En cambio, los presocráticos no. Por eso los presocráticos veían todo el cosmos, la tierra, todas las cosas como algo divino, porque todo eso es el resultado de la diseminación de todo este componente, llamémoslo así,
primigenio, divino, fuente de vida. ¿Listo? Entonces, para Tales era alguien que le decía a la gente, venga que aquí también habitan los dioses. ¿Sí? Tú no como que este man que está rayado. No, Tales creía que lo divino estaba permeando todo. No era una manifestación antropomórfica, sino era algo que permeaba todo lo que existe. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Los escucho, por favor. ¿Me repite la pregunta, mejor? Que si hasta ahí alguna duda. No, profe, ninguna. Ahí voy bien. Listo. Entonces voy a leer la guía rápidamente, que prácticamente ya la expliqué, pero voy a leerla para cerrar en estos 5 minutos. Bien. Ya hablamos de dónde nació y todo eso, que vida y obra, ¿sí? Que ustedes pues sí también pueden complementar con internet bien. A su vez, Tales fue el iniciador de la filosofía de la física, ya les dije, la filosofía de la el estudio del cosmos en su totalidad como algo vivo que genera lo demás. Al afirmar por vez primera que existe un único principio originario, causa de todas las cosas que son, y sostuvo que dicho principio es el agua. Hasta ahí ya lo vimos. Tal proposición es importantísima, como veremos de inmediato, y con todo derecho podría calificarse, ojo, como la primera proposición filosófica de la que acostumbra llamarse civilización occidental. ¿Y por qué existe la filosofía? Porque lo que es Europa, América y parte de África, vivimos bajo una construcción heredada de la filosofía, de esa tradición occidental. Aquí ninguno de ustedes adora la Pachamama, aquí ninguno de ustedes baila y reza una quebrada, aquí ninguno de ustedes hace como tal, no sé, rituales del más allá, no, nada de eso, no. Aquí todos somos herederos de una tradición que viene desde los griegos, que los cristianos reforzaron, la cambiaron a su manera y todo eso, y somos herederos de eso. Esa es la verdad. ¿Listo? La exacta comprensión de esta proposición permitirá entender la gran revolución efectuada por Tales que llevó a la creación de la filosofía. Bueno, principio, arqué, no es un término utilizado por Tales, quizá lo introdujo su discípulo Anaximandro, pero algunos piensan que tiene su origen aún más tardío, si bien es el que sin duda expresa mejor que ningún otro, aquí me equivoqué, ningún otro concepto de aquel quid del cual proceden todas las cosas, es decir, aquella sustancia, aquel principio, aquel componente del que posee todo. El principio, indica Aristóteles en su exposición acerca del pensamiento de Tales y de los primeros físicos, es aquello de lo cual proceden originariamente y en lo cual acaban por resolverse todas las cosas. Ya lo había explicado ahorita. Es una realidad que permanece idéntica durante la transmutación de sus afecciones, es decir, una realidad que continúa existiendo inmutada, es decir, es algo de lo que provienen las cosas, pero nunca cambia, pero sí genera vida. Bien, por tanto, el principio es, esto ya lo había explicado y lo había copiado. La fuente, el origen de todas las cosas, B, la desembocadura o el término último de todas las cosas, y C, el respaldo permanente que rige todas las cosas. Bueno, la sustancia iremos más adelante apelando a una denominación posterior. En pocas palabras, el principio puede definirse como aquello lo cual provienen, aquello en lo que acaban y aquello por lo cual son y subsisten todas las cosas. Listo. Estos primeros filósofos, sino el propio Tales, denominaron este principio con el término physis, que significa naturaleza, lo que ya les había dicho arriba. No en el sentido moderno de términos, sino en el sentido originario de realidad primera y fundamental, es decir, aquello que resulta primario, fundamental y persistente en oposición a lo que es secundario, derivado y transitorio. Es decir, physis como aquel principio fundamental, fuente de vida, que nunca cambia, que está presente todo, aquel principio que atraviesa todas las cosas, ¿sí? Y las cosas dejan de existir cuando hay ausencia de ese principio, ¿listo? Por tanto, han sido llamados físicos o naturalistas aquellos filósofos que, a partir de Tales y hasta el siglo V a.C., indagaron acerca de la fisis. En consecuencia, solo es posible comprender el horizonte mental de estos primeros filósofos si recobramos la acepción arcaica del término y captamos adecuadamente la peculiaridad que la distingue de la acepción moderna. Por eso es que les decía, ojo, no son los mismos físicos de ahora que estudian el comportamiento de los cuerpos con números, no, son físicos, entre comillas, porque estudian la fisis, es decir, la esencia de los componentes de las cosas, ¿sí? Algo que un físico no se pregunta, a un físico le dice, bueno, ¿cuál es la esencia de la fuerza? A un físico no le interesa la esencia de la fuerza, a un físico le interesa saber que existe una fuerza que tiene un comportamiento, medirla, cuantificarla y dominarla. Eso es lo que le importa a un físico, ¿sí?
hay que aclarar ahora el sentido de la identificación del principio con el agua y sus consiguientes implicaciones. Bueno, esta es la explicación del agua, se las dejo para que la lean. Eso es lo que yo había explicado. Y esto es prácticamente lo otro que yo había explicado en las diapositivas. Se lo expliqué así resumidamente, pero los dejo para que lo lean después. ¿Listo? Bien. Quiero cerrar la clase porque queda un minuto, pero los escucho para ver si hay más preguntas y con estas más preguntas emplear la otra espacio de videollamada. O si no, cerramos ya y no me conecto más. Los escucho. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta en la Sí. primera pregunta de arriba, o sea, en Sí. la... Si se corta la videollamada, pasemos, vamos a hacer algo. Cortemos y entremos de una vez a la videollamada para que me haga las preguntas. ¿Listo? Cortemos, entremos de nuevo al mismo link. Bien, estamos grabando para cerrar la clase, a mi parecer. Como bien les decía, la parte final la resumí en las diapositivas, léanla de todas formas, ahí está explicado también, pero creo que he hecho lo posible por desmenuzar lo que vamos a trabajar. Este periodo va a ser más lectura de la historia filosófica, pero desde el otro periodo comenzaremos a leer textos filosóficos de los mismos autores como tal, que nos permitirán, ¿sí?, comenzar a desarrollar procesos de lectoescritura. Bien, Nicole, ¿qué preguntas tiene? Dime. Profe, ahí en la pregunta dice, donde dice obra y pensamiento, ¿eso también toca explicarlo? Claro, o sea, lo que yo te digo, tu tarea es que tanto con la guía y si puedes obviamente complementarla con internet mejor, tienes que hacerte 3 preguntas. Cuéntame la vida del autor, cuándo nació, qué logros tuvo, ¿sí? Nació, se casó, tuvo hijos, dónde vivió, qué hizo en la vida de él, ¿sí? Cuándo murió, cómo murió, todas esas cosas de lo que llamaríamos chismes de la vida de él, desde su faceta lo puedes decir, ¿listo? La obra ya es máximo, por ejemplo, los cargos que ocupó, si escribió libros, si escribió canciones, si gobernó, Lo que descubrió. lo que descubrió, pero lo que descubrió, ojo, porque eso es más el pensamiento, ¿sí? La obra es más como el libro en donde escribió las cosas y el pensamiento es lo que propuso en ese libro, ¿sí? Porque a veces no somos capaces de diferenciar obra y pensamiento. ¿Por qué? Tales no tiene tantos, pero vamos a encontrar otros autores presocráticos que sí tienen muchos, ¿sí? Entonces me interesa que tengan en cuenta eso también. Eso es lo que les iba a decir, ¿bien? Nicole, ¿alguna duda sobre la explicación? Cuéntame. No, profe, era solo eso. Listo, bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Usted hablaba atrás de un concepto, algo así, que si algo no podríamos existir, entonces, ¿me explica eso? Los presocráticos ven que todo existe, ¿sí? Y se preguntan, ¿no hay algún principio que sea el que genere que todo exista? ¿Sí? Y si es algún principio, ¿será que ese principio está separado de lo que existe? O, por el contrario, es fuente de todo lo que existe y participa en todo lo que existe, ¿sí? Como diría Tales con el agua, oiga, ese principio de acuosidad, para no hablar de agua como el agua que conocemos, ese principio de lo húmedo, está presente en todo lo que es vivo, ¿sí? Entonces, todo lo que existe tiene en mayor o menor grado ese principio de agua y entre menos agua tenga o menos acuosidad tenga, menor participación de lo vivo o de lo principio o de este principio tiene, lo cual significa muerte, ¿sí? Por eso es que existe la vida, dirá Tales, porque la vida de todas las cosas que existen es lo que mayor acuosidad posee, pero no la posee siempre, sino la posee durante cierto tiempo. Y la muerte significará que nuestro cuerpo ha perdido esa fuente de acuosidad, de humedad. ¿Listo? No sé si me logro explicar, Aldair. Sí, profe. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Bien, listo. Entonces les agradezco. Haré lo posible por traer, como les digo, intentar poner más contemporáneos estos autores porque hay que verlos, hacen parte de la filosofía,
pero a veces como están tan lejos no logramos establecer conexiones. Creo que hoy, por medio de esas preguntas, la gracia, la forma de podernos conectar es hacer las preguntas que ellos mismos se hicieron, pero desde nuestro contexto, ¿sí? Y tener claro cuál era el contexto de ellos. Pero es que también vemos algo de historia. Bueno, entonces no siendo más, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, les deseo lo mejor en este día. Hey, nos vemos hoy a las 12 en punto. Vamos a las 12 en punto. Como ya expliqué los criterios de evaluación en este video, a las 12 en punto vamos a hablar sobre cosas del grado primeramente, ¿sí? Porque la guía de economía es muy corta, pero prefería hacer una videollamada para al menos explicarla a grosso modo la temática, ¿listo? Pero me preocupa sobre todo los fondos de los grados y lo del servicio social y demás cosas. Entonces a las 2 nos vemos y comenzaremos hablando de eso. Bueno, entonces les deseo lo mejor, un feliz día. Cuídense mucho, por favor. Chao, chao. Feliz día.